Bienvenidos, soy Javier Cárdenas de leerciencia.net. En esta video presentación se desarrolla el siguiente ejercicio de la ley de Coulomb. Dos cargas puntuales, Q1 de 0,5 Coulomb y Q2 de 0,7 Coulomb, están separadas 0,025 metros. Sobre la línea que las une, se coloca una tercera carga, Q3 de 0,45 Coulomb a 0,01 metros de Q1. ¿Cuál es el valor y la dirección de la fuerza resultante sobre Q3? Antes de proceder con el ejercicio, aprovecho para pedirles que se inscriban al canal y que dejen sus comentarios. Además, en la descripción del video dejo un enlace a un artículo que explica los conceptos básicos de la ley de Coulomb. Leerciencia.net, el sitio web de las ciencias naturales. Bien, para desarrollar este tipo de ejercicios, lo primero que se hace es un esquema que ilustre la situación. Entonces, este punto representa la carga Q1 de 0,5 Coulomb. Este punto aquí a la derecha representa Q2, la carga Q2 de 0,7 Coulomb. Y la línea superior representa la distancia entre esas dos cargas. Como indica el enunciado, sobre la línea que une esas dos cargas se coloca Q3 de 0,45 Coulomb a 0,01 metros de Q1. Para hallar la distancia entre Q2 y Q3, simplemente restamos la distancia total menos la distancia que hay entre Q3 y Q1. Por lo tanto, la distancia entre Q2 y Q3 será de 0,015 metros. Por otro lado, hay que tener en cuenta que todas las cargas son positivas y por lo tanto las fuerzas serán repulsivas. Además, tener en cuenta que lo que debemos hallar es la carga resultante sobre Q3. Por lo tanto, debo encontrar la fuerza que Q1 ejerce sobre Q3 y posteriormente la fuerza que Q2 ejerce también sobre Q3. En el primer caso, como la fuerza es repulsiva, lo que va a hacer Q1 es tratar de empujar o de alejar a la carga Q3. Por esa razón, esa fuerza se representa con una flecha orientada hacia la derecha. A esa fuerza la llamaremos F1. De la misma forma, lo que va a hacer Q2 es tratar de alejar o de empujar a la carga Q3. Por lo tanto, esa fuerza se representa con esta flecha que está orientada hacia la izquierda y que llamaremos F2. Una vez halladas esas dos fuerzas, se halla la fuerza resultante. En este caso es bastante fácil porque al ser ambas horizontales, basta con restarlas algebraicamente. Entonces tomamos como positiva la fuerza que está orientada hacia la derecha, que estaría orientado hacia el eje positivo de las X, y negativa F2, que estaría orientado hacia el lado negativo en el eje de las X de un sistema de coordenadas, y simplemente se hace la resta. Las fuerzas F1 y F2 se hallan con la ecuación general de la ley de Coulomb. Reemplazamos los valores teniendo en cuenta que F1 es la fuerza entre las cargas Q1 y Q3. Entonces, F1 es la constante de proporcionalidad, que es igual a 9 por 10 a la 9, multiplicado por Q1, que equivale a 0,5 Coulomb, y multiplicado por Q3, que es 0,45 Coulomb. En el denominador se escribe la distancia entre esas dos cargas elevado al cuadrado, porque así lo dispone la fórmula. Realizamos el proceso paso a paso para entender mejor cómo se llega al resultado. Entonces, empezamos multiplicando las cargas. 0,5 por 0,45 es igual a 0,225. En el denominador se eleva al cuadrado la distancia multiplicando por sí mismo. 0,01 por 0,01 es igual a 0,001. El siguiente paso es dividir 0,225 entre 0,001 para obtener 2250. Posteriormente, multiplicamos 2250 por 9 y nos da 20250. Mientras tanto, la potencia 10 a la 9 se deja como está. Este resultado debe ser representado como el producto de un dígito por una potencia de base 10, como establece la definición de la notación científica. Es decir, debemos colocar un separador decimal después del primer dígito. Para eso tomamos el separador decimal que está al final del número
siempre está ahí, solo que no se escribe, y lo corremos 4 lugares a la izquierda. Entonces lo corremos 1, 2, 3, 4 lugares a la izquierda para que el número quede convertido en 2,025. Cuando corremos un separador decimal a la izquierda estamos dividiendo. En este caso, que lo corrimos 4 lugares, estaríamos dividiendo por 10.000. Para que la cantidad no se altere, la potencia debe ser multiplicada por 10.000. Como 10.000 lo podemos representar como 10 a la 4, esa multiplicación se hace simplemente sumándole 4 al exponente, de tal manera que 10 a la 9 por 10.000 es igual a 10 a la 13. De esta manera, el módulo de la fuerza F1 es 2,025 por 10 a la 13 newton. Actuamos igual para hallar F2, teniendo en cuenta que F2 es la fuerza entre las cargas Q2 y Q3. Entonces reemplazamos igual la constante de proporcionalidad, reemplazamos Q2 que es 0,7 coulomb, reemplazamos Q3 que es 0,45 coulomb y en el denominador reemplazamos la distancia entre esas dos cargas que es 0,015 metros y lo elevamos al cuadrado como indica la fórmula. Empezamos multiplicando las cargas, entonces 0,7 por 0,45 es igual a 0,315, mientras que para elevar 0,015 al cuadrado lo multiplicamos por sí mismo. Entonces 0,015 por 0,015 es igual a 0,000225. Posteriormente hacemos la división, dividimos 0,315 entre 0,000225 y se obtiene como resultado 1400. Ese 1400 se multiplica por 9 para obtener 12.600, mientras que la potencia 10 a la 9 se deja como está. Igual que en el caso anterior, debemos colocar un separador decimal después del primer dígito. Por lo tanto, ese separador decimal debemos correrlo hacia la izquierda 1, 2, 3 y 4 veces, es decir, dividir por 10.000 para que el número quede como 1,26. Si en la parte del dígito dividimos por 10.000, la potencia debe ser multiplicada por 10.000 para no alterar la cantidad. Y ya dijimos que para multiplicar una potencia de 10 por 10.000 simplemente sumamos 4 al exponente. De esta manera el módulo de la fuerza F2 es 1,26 por 10 a la 13 newton. Como se dijo al comienzo del ejercicio, las fuerzas F1 y F2 son horizontales, es decir, tienen la misma dirección pero sentidos opuestos. F1 la tomamos como positiva, mientras que F2, que está orientada hacia la izquierda, la tomamos como negativa. Entonces, la resultante o la fuerza resultante es igual a la fuerza F1, que es 2,025 por 10 a la 13 newton, menos la fuerza F2, que es 1,26 por 10 a la 13 newton. Aprovechando que las dos cantidades tienen la misma potencia, es decir, 10 a la 13, para realizar la operación simplemente se restan los dígitos. Entonces, 2,025 menos 1,26 es igual a 0,765. Y la potencia 10 a la 13 se escribe como está. Igual que ocurrió con los resultados anteriores, aquí debemos correr el separador decimal para que quede después del primer dígito, es decir, después del 7. Al correr un separador decimal un lugar a la derecha, estamos multiplicando por 10. Es decir, si multiplico 0,0765 por 10, obtengo 7,65. Pero si multipliqué por 10 el dígito, la potencia debo dividirla por 10. Y para eso simplemente le resto 1 al exponente. De tal manera que la fuerza resultante que actúa sobre Q3 es igual a 7,65 por 10 a la 12 newtons. Y como su signo es positivo, suponemos entonces que está orientada hacia la derecha. Los invitamos a ver el siguiente video con otro ejercicio de la ley de Coulomb, pero esta vez con 3 cargas ubicadas en los vértices de un triángulo.